entonces. A eso es lo que tenemos que llegar. Eso es lo que hay que hacer. Eso no tenemos que llegar. Pero el problema es que cuando se le ¿en meten... qué parte de Chalatenango no hay delincuencia? El que se le... En algunos pueblos de Chalatenango. Sí, son pocos como te San digo, José Las Flores, pero, y no es por esa razón. Yo bueno, te puedo decir por qué no hay violencia ahí, porque entonces, lo estudiamos. Está bien, pero te estoy diciendo lo que la gente dice. Me lo han dicho a mí. Te digo, esas son las medidas que no hay que meterle a la gente, porque si vos le decías a la gente ¿cuál es la respuesta? Mátenlo. Es que la respuesta es la gente. No. Lo concreto es que no se debe fomentar. Lo concreto es que llevamos más de 10 años o 15 luchando contra la delincuencia, la guerra se está perdiendo, el Estado cada vez es más ineficiente, la gente lo siente, existe desesperación, hay demasiadas víctimas y seguimos pensando que se puede tratar con medicinas normales a un país que está enfermo, absolutamente enfermo. A mí me dio mucha risa cuando alguien dijo, sí, pero si ponemos Estados sitios, ¿qué va a decir el mundo? Nos van a ver mal. Si nos ven pésimo, nos ven como el país más peligroso de América Latina y uno más peligroso del mundo. Yo creo que la gente está esperando. Yo no estoy diciendo que no hay que discutirlo y muchísimo, hay que discutirlo. Hay que llegar a un acuerdo nacional. Pero, no Nacho, se pueden hacer además, cosas que violen los derechos humanos. Por supuesto que los derechos humanos son fundamentales, Sí, pero no se puede seguir pensando que con las medidas que tenemos hoy día, con medidas normales, vamos a solucionar los problemas de un país anormal en términos de No, delincuencia. y hasta ahora no se ha solucionado. Pero No hay. aquí ha estado viniendo un experto en seguridad, que es Hugo Acero, un colombiano que arregló el problema en Bogotá, ¿verdad? Y él dice básicamente una cosa, le preguntamos con respecto a estas declaraciones y dice, bueno, miren, pongan estado de excepción en estos municipios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que los delincuentes van a ir a otros. Vamos a ver, porque mira, yo creo que... Pero además, mira. Además, Nacho, yo creo que hay problemas. Dame un minuto. Un minuto. Sí. Porque el ministro dijo otra cosa más importante quizás que eso en la entrevista. Dijo de cómo está de activo el narcotráfico en nuestro país. Eso para mí fue lo más importante. Entonces ya no estamos hablando solamente de pandilla. Aquí estamos hablando de un país que se está inundando de narcotráfico. El ministro lo dijo, que han querido hasta infiltrar la Fuerza Armada. Eso sí que es peligroso. Entonces, hombre, no estamos en situación para seguir diciendo, esperando que esos planes que hoy tenemos van a dar solución en 20 años más. Vamos a estar todos Nacho, muertos. Además, hay preocupaciones adicionales, por ejemplo, que se me vinieron cuando mencionó Chico. No puede este país estar diciendo, mire, yo soy la PNC, deme 6 meses más, a ver, si ya yo no puedo entre usted. Y entonces uno diría, bueno, ¿y por qué no hay coordinaciones básicas entre Ejército y PNC? Y la Fiscalía. Y la Fiscalía. Y además, imagínense, dentro de 6 meses va a decir la PNC, mire, ya yo no puedo. Entren ustedes, porque ya Tenemos yo que ir a no los puedo, correos. que eso no va a pasar. Bueno, Francisco Bonilla, vamos con los correos rápidamente, que el tiempo se ha ido demasiado rápido. Muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Javier Roca dice, sin tanto garabato deberían de prohibir la aportación de armas a civiles y hacer cateos en la vía pública para que se cumpla y también bloquear la salida de llamadas por celular en los centros penales, así de efectivo, así de fácil, no hay excusas. Lo del perdón, excelente, los anteriores presidentes no lo pudieron hacer. David Mejía dice, se celebran acuerdos de paz. Para mí lo que se celebra es el fin de la guerra. La paz no existe ni en los hogares salvadoreños. Cuando se reciben llamadas de extorsionistas y en las calles, ni hablar. El presidente pide perdón por las víctimas que dejó la Fuerza Armada y la guerrilla. No fue el Estado quien cometió esos crímenes. Solo falta que el presidente pida perdón a las víctimas que dejan los pandilleros en este país. Roberto Valencia dice, estimados colegas, una pregunta muy concreta para quien se atreva a responderla. ¿Por qué nadie ha cuestionado que el Partido Arena no pida perdón cuando su fundador aparece señalado por la Comisión de la Verdad como el asesino intelectual de Monseñor Romero, la muerte que precipitó todo el conflicto? Oscar Benítez dice, debemos tener claro que hubo un enfrentamiento armado que tuvo dos partes involucradas. Ya el señor presidente pide perdón por las acciones de la Fuerza Armada y en ningún momento se debe de esperar que lo haga por las muertes causadas por el FMLN. El señor vicepresidente no puede tener un doble discurso, pues como funcionario público, más que dirigente político, debería de adoptar la misma posición
que el presidente de la República. Luis Alberto Mejía dice, el respeto a los derechos humanos se demanda de los estados. El FMLN guerrillero no era estado ni gobierno y además no era una política de ellos asesinar, torturar y masacrar a sus oponentes, y no fueron a la guerra porque les gustaba la guerra, se vieron obligados. El vicepresidente, creo, ha pedido perdón por las consecuencias que una guerra provoca, pero que no es intención directa de dañar a personas directamente no involucradas con el enemigo. César Gustavo Valle dice, perdí a mi padre en la guerra, mi madre, producto de lo mismo, emigró del país. Mi hermano menor tiene una tristeza eterna por la muerte de mi padre y la falta de mi madre. Perdonemos y olvidemos todo. Sí, si perdonamos, dejémonos de investigaciones que más daño le harán a la sociedad. Pasemos la página y comencemos a vivir todos como hermanos. Mi padre fue militar y me considero afectado, pero para mejorar el país debemos perdonar, plantea. Ovidio Ruiz dice, saludos a todos, creo que estar discutiendo a quién se pidió perdón y a quién no es muy relevante, sino deseo de descalificar lo bueno que se puede hacer por parte de un sector. Ahora bien, el FMLN tajantemente dijo en campaña electoral que nunca tocaría el cambio de nuestra Constitución. ¿Por qué ahora lo hacen? Definitivamente estamos viviendo un gobierno FMLNista y un gobierno Funes. Douglas Fernando dice, considero cierto que la petición del perdón del FMLN fue menos convincente. Ahora bien, importante es considerar el siguiente factor. Mauricio Funes es un presidente que pide perdón 18 años después del conflicto por acciones del Estado que nada tienen que ver con su persona. Luego de 4 gobiernos de derecha no lo han querido hacer. Ese detalle es importante porque hace que el señor presidente sea más objetivo, imparcial y honesto. Tal vez sea necesario esperar cambios en la dirigencia del FMLN para que exista un sincero perdón por sus acciones. Salvador Morazán dice, en mi opinión, deben recordar que quienes dirigieron la guerra fueron presidentes civiles. Ningún partido en el gobierno puede considerarse aliado de la Fuerza Armada, pues bajo esa institución actuó bajo su mandato constitucional, como también siguiendo las órdenes del comandante general en turno. La ejecución fue de la institución, pero el pensamiento estratégico político de quien tenía el mando y dirigía los destinos de la nación. Considero que bandos solo hubo uno, sea en ese entonces el FMLN, pues la Fuerza Armada era en ese entonces el brazo armado del pueblo. Pasamos al otro correo por tiempo, dice Olivia. En cuanto al perdón, este es un proceso que ya arrancó con nuestro presidente Funes, quien ha dado el banderillazo de salida para comenzar la reconciliación en El Salvador. Esto no significa que hay que hacerse de oídos sordos con las cuentas pendientes ante la ley, dice la amiga televidente. Continuamos en el estudio. Ok, voy a leer un correo que es de un destacadísimo abogado, amigo mío y de todos nosotros, que es Arturo Méndez Azar, que fue diputado constitucionalista, y dice así: buenas noches, Nacho, para ti y tus invitados. Esa norma constitucional fue redactada así por los siguientes motivos, se refiere al 248. Ya no podíamos seguir con el régimen de constituciones rígidas con base a los cuales los militares se habían impuesto prohibiendo las actividades anárquicas contrarias a la democracia. Para no caer en otro extremo de constituciones flexibles, buscamos el sistema mixto de reformar la Constitución con 2 asambleas legislativas y determinar normas